Hace justamente 20 años, esto que hay hoy aquí como universidad no existía. La UAPA funcionaba en una escuela de estudios primarios e intermedios que se llama, creo que todavía se llama Anacaona, en las afueras de Santiago, pero por el otro lado, hacia el norte. Ahí yo tuve mi primera experiencia como profesor hace 20 años, como profesor universitario. Fue una experiencia corta, breve, porque apenas un año después, por razones profesionales, me fui a Santo Domingo y me instalé ahí. Así que volver a la UAPA, 20 años después, uno dice 20 años y parece que no está diciendo nada, pero son 20 años. Es mucho. Todo lo que leyó Marcia sobre mí ha pasado en esos 20 años. Así que yo quiero agradecer muchísimo a la universidad por haberme invitado para participar en este seminario que está dedicado al maestro don Juan Manuel Pellerano Gómez, un hombre que cuando nadie pensaba en dedicarse, por lo menos en términos académicos, al cultivo del derecho constitucional en la República Dominicana, él lo convirtió en parte de un ministerio, de un sacerdocio profesional. Con don Juan Manuel Pellerano Gómez estamos en deuda todos los que nos dedicamos a cultivar el derecho público y el derecho constitucional específicamente en la República Dominicana. Así es que este es un evento y un reconocimiento que él merece tal vez como nadie en nuestro país. Yo quisiera, yo sé que ya se ha hecho, yo sé que ya se habrá dicho mucho en toda la mañana, pero yo quisiera que le rindamos con un aplauso, un tributo al profesor Pellerano Gómez. El tema del que voy a hablar con ustedes es uno de los temas que ha sido objeto de debate y de controversia, o es el tema que ha sido objeto de debate y controversia como ningún otro lo ha sido en el derecho constitucional contemporáneo. Se trata de la cuestión de la legitimidad de la justicia constitucional, de la jurisdicción constitucional, la legitimidad democrática de la jurisdicción constitucional. Para hablar de esto necesitamos tener un marco de referencia que nos permita comprender algunas cosas. Ustedes seguramente saben que las dos grandes revoluciones burguesas que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII en este y en aquel lado del Atlántico, en Francia y en Estados Unidos, tenían como presupuesto común la idea de la necesidad de someter el poder a ciertos límites, de establecer limitaciones al ejercicio del poder político como única forma de evitar la prolongación indefinida de la arbitrariedad y el despotismo. Pero cuando los revolucionarios norteamericanos y franceses de finales del siglo XVIII se planteaban la cuestión de establecer límites al poder, lo hacían desde experiencias políticas distintas. En Francia, la forma en que se manifestaba la arbitrariedad del poder
y los actos que encarnaban la arbitrariedad del poder provenían casi en su totalidad del monarca absoluto, que en el contexto del inicio y desarrollo de la Revolución de 1789 era Luis XVI. En Estados Unidos, por el contrario, cuando se plantean la idea de la independencia, la idea de separar a las entonces 13 colonias inglesas que se habían radicado de este lado del Atlántico, las arbitrariedades del poder que ellos se planteaban como una necesidad subordinar y someter a límites, provenían del Parlamento británico. Y esa diferencia respecto de la fuente de los actos arbitrarios de poder es fundamental para entender el tema que nos convoca hoy. Porque esa diferencia llevó a diseños constitucionales distintos. Porque esa diferencia llevó a un diseño distinto, a una concepción distinta de la organización del poder judicial, a una concepción distinta respecto del alcance de las facultades y de las competencias de los jueces. El hecho de que la Revolución Francesa enfilara todo su propósito a descabezar la monarquía absoluta y a la construcción de un nuevo régimen, a la eliminación absoluta de todas las instituciones del antiguo régimen, tenía como uno de sus presupuestos una profunda desconfianza en el aparato de administración de justicia. Una profunda desconfianza sobre la idoneidad del juez, sobre las facultades que debían serles reconocidas en el contexto del orden que estaba creando la revolución, o que pretendía crear la revolución. Y esa desconfianza respecto de la judicatura o respecto de los jueces no surgía de la nada. Surgía de una experiencia de venalidad en el aparato de administración de justicia. Surgía de una experiencia de complicidades con el monarca absoluto, donde los tribunales no eran más que brazos operativos de la voluntad, muchas veces arbitrarias, del monarca, y lo que resultaba casi siempre era que la decisión judicial se erigía en una forma de legitimar la arbitrariedad. Por tanto, una revolución que quiere destruir toda fuente de arbitrariedad y construir un nuevo régimen político. Recuerden que inclusive empezaron a contar de nuevo el tiempo. Tenían un propósito realmente transformador. Y entonces los años empezaron a contar de nuevo. El año 1, el año 2, el año 3. Un nuevo calendario. Porque era necesario reconstituir todo, porque sentían que todo en esa sociedad estaba podrido, incluida la judicatura. Hay unas páginas en el texto sobre el espíritu de las leyes de Montesquieu, quien hablaba con conocimiento de causa porque fue durante mucho tiempo juez, que radiografía la realidad de podredumbre del sistema de administración de justicia con que se encontró Francia en el momento de la Revolución. Esa realidad hizo que en todo el debate que se produce en la Asamblea Nacional de París a partir de agosto de 1789, el sistema de justicia
no fuera considerado, para empezar, ni siquiera como un poder del Estado. Era una cuestión que encarnaba una función pública. En la Constitución francesa de hoy, 2017, todavía se habla del judicial como de la función judicial, no como un poder. Y la permanencia del tratamiento de lo judicial como mera función en el año 2017 tiene su explicación en la forma en que fue configurado en las primeras constituciones revolucionarias de 1791, 93, 95 y siguiente. Para esta gente, los jueces no eran más, dicho con la expresión de Montesquieu, que la boca que pronunciaba la palabra de la ley. No eran más que una especie de máquina que ya tenía en la ley que debía aplicar al caso el dictamen. Por tanto, la facultad de interpretar la ley era imposible. La facultad para enjuiciar la ley era inimaginable. La facultad para anular o inaplicar por contraria a la Constitución la ley no existía en el ámbito de razonamiento del surgimiento del constitucionalismo revolucionario francés. Y resulta que la Revolución Francesa extendió su influencia por toda la Europa continental y por una buena parte de América. Y esa influencia que tenía esa concepción del aparato judicial como parte de su marco teórico, iba entonces a tener una repercusión muy importante en la renuencia por todo el constitucionalismo europeo posterior a la Revolución para adoptar la cuestión del control de constitucionalidad de la ley como parte de las funciones de los jueces. En Estados Unidos la experiencia fue distinta. En Estados Unidos, como les decía hace unos minutos, la fuente de las mayores arbitrariedades con que se encontraron los propulsores de la independencia norteamericana era el Parlamento. Y por tanto, a quien había que establecerle límites era al Parlamento y a sus facultades. Por eso, entre otras razones, los padres fundadores de la nación norteamericana decidieron construir una república, no una monarquía, y decidieron construir una república presidencial, no un régimen parlamentario. Porque su experiencia con el poder parlamentario había sido una experiencia de dolor, de sufrimiento, de padecimiento, de arbitrariedad y de abuso. Y por tanto, si bien era relevante conservar un órgano para hacer la ley a la que todos debían someterse, a ese órgano con esa facultad de dictar las prohibiciones, de imponer obligaciones, de dictar las decisiones respecto del sistema fiscal, respecto del sistema tributario, había entonces que establecerle un órgano que sirviera como contrapeso a ese poder. Entonces resulta que el poder que se decide sustraerle al Parlamento que ellos están creando para una república presidencial se distribuye entre el presidente de la república y el poder judicial. Entonces, el poder judicial, en la experiencia revolucionaria norteamericana, surge como
uno de los instrumentos para hacer efectivos los límites, no como uno de los objetos a los que hay que imponerle límites, que fue lo que sucedió en Francia, por el vínculo que tenía directo con la monarquía y por la complicidad en la manifestación de la arbitrariedad en la Francia prerevolucionaria. Entender eso, entonces, es fundamental, porque sin esa diferencia no hubiera existido el fallo que seguramente a ustedes les han hablado en sus clases del año de 1803, la sentencia de Marbury versus Madison, que es la primera decisión judicial en la que un tribunal en la época moderna del constitucionalismo asume competencia para inaplicar y para anular por contraria a la Constitución una ley. Eso no hubiera existido en la tradición constitucional norteamericana si esa diferencia respecto del proceso de construcción y de la experiencia con el poder en Estados Unidos no hubiera existido. Entonces, el punto de partida de la cuestión del control de constitucionalidad de la ley es esa decisión del año de 1803 que emitió el juez John Marshall. Ustedes seguramente conocen la historia. El presidente John Adams acababa de salir del poder de la presidencia de los Estados Unidos. Le sucedió el presidente Jefferson. El presidente Jefferson eligió como secretario de Estado a James Madison. Adams había nombrado a unos jueces la noche antes de culminar su mandato. Se conoce como los jueces de la medianoche, unos 41 jueces. Para hacer efectiva la designación, el secretario de Estado tenía que firmar como forma de ratificar los nombramientos. Cuando Madison llega a su despacho, se encuentra con que 25 de los nombramientos habían sido ratificados, pero quedaban de 25 para 41, ¿cuántos faltan? 16 que no habían sido ratificados. Va y le plantea la cuestión al presidente y el presidente le dice: párame eso. Párame eso, que eso hay que pensarlo. Dentro de esos nombramientos que estaban pendientes de ratificación estaba el de un sujeto apellido Marbury, que había sido designado como juez de paz. Y Marbury entonces inicia un proceso judicial que culmina en la Suprema Corte de Justicia pidiendo que se haga efectivo el nombramiento, que la Suprema Corte de Justicia ordene mediante un mandamus, que es una especie como de amparo de cumplimiento en el siglo XIX, que ordene mediante un mandamus que el secretario de Estado haga efectiva su designación como juez de paz. Y la Corte Suprema de Justicia, presidida por John Marshall, evalúa, en primer lugar, si procede que la Corte Suprema se pronuncie sobre ese tema. Por razones que ustedes seguramente conocen, que habrán estudiado el fallo, considera que no, porque había dos condiciones habilitantes o de legitimación procesal activa, para decirlo en un lenguaje contemporáneo, para acceder a la Corte Suprema de Justicia. Y era la condición de diplomático del sujeto contra el que se interponía la demanda, o que la demanda se interpusiera en contra de un Estado. Entonces la Corte dice, ni el secretario de Estado es diplomático, ni el acto que se está impugnando proviene de uno de los estados de la Unión. Por tanto, no procede a admitir la cuestión. Porque si bien la ley de organización judicial de los Estados Unidos lo permite, la Constitución de los Estados Unidos no lo permite.
Y ese dilema entre la configuración de la legitimación procesal para acudir ante la Corte Suprema de Justicia contenida en la Ley de Organización Judicial y la misma configuración contenida en la Constitución es lo que lleva a Marshall a plantearse la pregunta: ¿qué pasa cuando hay una contradicción entre una norma infraconstitucional y la Constitución? Y tiene que preguntarse qué pasa porque la Constitución no decía nada sobre eso. La Constitución lo único que decía era que ella, la Constitución, es la norma suprema de la tierra. Entonces Marshall tiene que desenvolver una serie de artículos que había escrito Alexander Hamilton en El Federalista, en el contexto del debate constituyente de Filadelfia, específicamente los números 84 y 78 del Federalista, 78 y 84 del Federalista, donde Hamilton examinaba casi de manera premonitoria la cuestión. ¿A quién le asiste la competencia para decidir la eventual contradicción entre una ley y la Constitución? Hamilton afirmaba que a los jueces. Y afirmaba que a los jueces, en primer lugar, porque la labor de interpretación de la Constitución desde la época romana, de la República Romana, era una labor judicial. Pero además consideraba que a los jueces, porque el diseño de separación de poderes que propendía a mantener un equilibrio entre los poderes supremos del Estado, no permitía que esa facultad se le asignara al Ejecutivo o se le asignara al Legislativo. Decía Hamilton, porque si esa facultad se le adjudica al presidente de la República, que es el comandante en jefe que gobierna la Armada, que tiene el control de las armas, que tiene poder para declarar la guerra, que tiene poder para imponer perdones o para imponer ostracismo, entonces se va a producir un desequilibrio entre los poderes. Si por el contrario se le reconoce esa facultad al Congreso, que es el que ostenta la competencia para definir cuánto pagamos en impuestos los contribuyentes, de qué manera se distribuyen los impuestos recaudados a través del presupuesto general del Estado, es decir, el órgano que tiene el control del dinero, entonces también se va a producir un desequilibrio. Entonces la conclusión de Hamilton era: el único que no tiene ni la bolsa, ni la espada, ni el dinero, ni las armas, el único cuyo poder es verdaderamente inocuo porque solo reside en la fuerza argumentativa de su razonamiento, es el judicial. Y por tanto, debe ser a los jueces a quien corresponda esa facultad. Decía ya casi de manera subsidiaria, como dicen ustedes los abogados en los tribunales. Pero además, no es congruente reconocerle al Congreso facultad para pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una ley, siendo el Congreso quien hace la ley. Lo convertiríamos en juez y parte de su propia causa. Bien, sobre la base de esos razonamientos es que se produce el precedente de Marbury contra Madison en el año de 1803. En Europa debieron transcurrir 116 años para que se adoptara por primera vez un mecanismo, para que se diseñara por primera vez un instrumento para conocer de la inconstitucionalidad de la ley bajo la influencia poderosísima del profesor austríaco Hans Kelsen, en el contexto de las reformas de la Constitución austríaca del año de 1919, que permitió
la puesta en funcionamiento del primer tribunal constitucional pensado, propuesto, defendido, diseñado y luego lo tuvo a él como uno de sus jueces por Hans Kelsen. Ahora bien, aún después de que el diseño a través del Tribunal Constitucional, del sistema de justicia constitucional propugnado por Kelsen para Austria y que se iba a expandir en los años subsiguientes por toda Europa o por una buena parte de ella, aún después de eso y aún a pesar de eso, en Europa se seguía con una profunda desconfianza sobre el reconocerle facultad a los jueces para juzgar la ley. La polémica más importante que se produce muy pocos años después de la puesta en funcionamiento del Tribunal Constitucional Austríaco se produce entre Kelsen y uno de los más reputados constitucionalistas que hubo y que existía en el momento y que sigue existiendo hoy, aunque murió hace muchos años, el profesor Carl Schmitt, alemán. Schmitt escribió un libro cuestionando la facultad judicial para enjuiciar por inconstitucional la ley. Es un libro que está publicado en español, la editorial española Tecnos lo publicó, se llama La defensa de la Constitución. Y lo que viene a plantear Schmitt es básicamente que la propuesta kelseniana sobre la facultad jurisdiccional o sobre la competencia jurisdiccional para anular una ley es un absurdo porque el juicio de constitucionalidad no está gobernado por los presupuestos jurisdiccionales, no es un juicio jurisdiccional. Lo que dice Schmitt en esencia es, lo propio de la labor jurisdiccional es la labor de subsunción de un factum, es decir, de un conjunto de hechos, de un conjunto de situaciones de hecho en una norma jurídica y derivar de esa subsunción una conclusión que es lo que se llama resolución judicial o sentencia. Eso es, dice Schmitt, esa es la esencia de la función del poder jurisdiccional, de la potestad jurisdiccional del Estado. Juzgar hechos conforme al derecho y derivar de ello consecuencias. Es decir, la función jurisdiccional es puro silogismo. Entonces dice, y resulta que en el juicio para la determinación de constitucionalidad de una ley no hay hechos. Lo que debe hacer el que hace el juicio es confrontar dos normas. No hay unos presupuestos fácticos como suelen existir en el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, un cuerpo asesinado, un arma, homicida, un responsable, el análisis forense y el Código Penal. Eso no existe. Si ese juicio de contrastación normativa no obedece a la lógica de la función jurisdiccional, entonces no puede ser el juez el que lo lleve a cabo. Decía Schmitt, el que debe hacer esa función es el presidente del Reich. Pocos años después, el presidente del Reich era Adolf Hitler. Muchísimas gracias. Esa polémica, Kelsen luego escribió un libro respondiendo, se llama ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? También lo publicó Tecnos. Hay una edición conjunta de los 4 ensayos, también de Tecnos, con un trabajo introductorio muy ilustrativo que yo les recomiendo, si se lo encuentran por ahí, que lo adquieran. Pero la cuestión de
la facultad jurisdiccional para inaplicar o anular las normas contrarias a la Constitución no se agota en esa polémica. Y aquí entonces entramos específicamente al ámbito del tema que nos ocupa. La discusión mayor en esta cuestión que ha habido y que sigue existiendo entre los especialistas en casi todo el derecho de las tradiciones constitucionales contemporáneas se resume en la pregunta que se formuló en el año de 1963 el profesor de Yale, Alexander Bickel, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que explica, de dónde saca un juez o un tribunal la legitimidad para anular una ley que ha sido votada por un Congreso que está compuesto por los representantes más genuinos de la voluntad popular? Y formulada la pregunta, viene entonces el razonamiento subsiguiente. Si vivimos en una democracia y si en la índole, en la esencia de la democracia está el supuesto de que nos gobernamos por la voluntad de la mayoría, entonces es incompatible que una norma emanada del órgano que como ningún otro representa a la mayoría en un Estado de Derecho pueda ser desconocida, inaplicada y mucho menos anulada por 9, por 13, por 8, por 7 jueces por los que nadie votó, respecto de los cuales la población no tiene un mecanismo directo de control respecto de su comportamiento. Es decir, colegios judiciales que no tienen ni legitimidad de origen, que es aquella que está dada por el voto directo de la población, ni legitimidad de resultado, que es la que se explica por el control que la ciudadanía puede tener sobre los actos emanados de los órganos resultantes de la elección popular. Esa idea de Bickel, que no era original de él, pero que él fue que mejor la formuló en 1963. Ya en Francia se había escrito en 1921 un libro que se llama El gobierno de los jueces. Esa idea se convirtió en la ocasión para animar el más trascendente, el más importante, reitero, de todos los debates que se han producido en el constitucionalismo contemporáneo. El profesor Ronald Dworkin, que murió hace pocos años, que sucedió al profesor Lionel Herbert Hart en su cátedra en Oxford, escribió en el año de 1976 un libro que se llama Los derechos en serio, que es el texto en el cual él formula la primera respuesta sistemática a la dificultad contramayoritaria planteada por Bickel para la justicia constitucional. Lo que viene a decir Dworkin en esencia es verdad que la democracia es un valor del gobierno, pero no es el valor, no es el único. Junto con la democracia existen los derechos y no puede haber democracia sin derechos. Por tanto, allí donde la obra del legislador democráticamente electo se convierte en un atentado al ejercicio de los derechos ciudadanos, es perfectamente legítimo, precisamente en provecho de los ciudadanos, que haya un órgano responsable de decir no más a esa ley.
en la doctrina se conoce como la perspectiva del fundacionalismo de derechos a la estrategia de respuesta frente a la dificultad contramayoritaria postuló Ronald Dworkin. Pocos años después, 5 años después, en 1981, otro profesor de Yale escribió un libro que se llama... Yo tengo gripe, señores. Es una barbaridad. En torno al control jurisdiccional de la ley, se llama Democracia y Desconfianza, una teoría del control judicial de la ley. Y lo que plantea este libro es verdad que hay un problema entre la idea de democracia que tienen las constituciones contemporáneas, las constituciones modernas, y la facultad judicial para anular las leyes del Congreso. Es verdad que hay un problema. Pero hay ámbitos de la vida del ciudadano que no están protegidos ni garantizados por la lógica pura de la democracia. Él dice, cuando el acto legislativo atenta contra los principios cardinales de la democracia, los principios que hacen posible la permanencia de la democracia, entonces hay que anularlo. Y él dice, los principios básicos sin los que no existe democracia son la libertad de expresión, la libertad de organización, que es el fundamento de los partidos políticos, el acceso a la información pública, es decir, libertad de organización, libertad de partidos, derecho al voto y libertad de expresión. Dice, cuando eso está comprometido, está comprometida la democracia. Y por tanto hay que anular el acto que pone en entredicho las posibilidades de continuación de la democracia. Y hay un segundo ámbito en el que él reconoce como legítima la facultad jurisdiccional para anular las leyes. Y es cuando las leyes del Congreso no protegen de manera adecuada los derechos de lo que él denomina las minorías discretas e insulares, es decir, conglomerados de población que en todas las sociedades están preteridos, son marginados, los negros en ese tiempo en los Estados Unidos, la condición de precarias libertades en las mujeres, los afrodescendientes, los que profesan religiones que no son mayoritarias. Es decir, cuando la democracia no funciona para garantizar de manera efectiva los derechos de esas minorías, entonces los actos que los ponen en entredicho, los actos normativos que los ponen en entredicho, tienen que ser juzgados, cuestionados y eventualmente anulados. Hay un profesor escandinavo, John Elster, que también entra a la discusión y dice, sí, hay un problema. Hay un problema. Pero la democracia funciona como si fuera un carro, como si fuera un vehículo, que tiene dos pedales, uno con el que le permite acelerar y otro con el que le permite frenar si hay un riesgo. Dicen, la democracia funciona más o menos así. Necesita autocontención. Y entonces él plantea una metáfora muy hermosa en un libro que se llama Ulises y las sirenas. Ustedes se acuerdan de Ulises en ese clásico de la epopeya griega de Homero, ¿no? Se llama La Odisea. Ulises, después que tuvo 10 años
peleando en Troya, en la guerra de Troya, bajo el mando de Agamenón, decide volver a su isla, que era Ítaca. Ulises fue un guerrero muy importante. Y por tanto era un hombre que no tenía miedo y que siempre tuvo claro que estaba en capacidad de vencer todos los riesgos, todos los peligros. Y ese hombre, ese guerrero, decide que vuelve a su isla, a la paz de su hogar, con su mujer Penélope y con su hijo Telémaco. Y ninguno de los riesgos de esos 10 años de guerra se podía comparar a los riesgos con que él se enfrentaba para volver a la paz. Es decir, para volver a su hogar. Volver a su hogar se había convertido en el objeto central de su vida. Volver a su familia se había convertido en el objeto capital de su vida. Y todo lo ponía en entredicho. Se encontró con los cíclopes, se encontró en la isla de Calipso, pero el riesgo mayor era el que representaba su paso por la isla de las sirenas. Ustedes han oído eso de que no te lleves de canto de sirena, ¿verdad que sí? Viene de ahí. ¿Qué era lo que hacía el canto de la sirena? Que el que lo oía se quedaba embrujado y no podía, o sea, se le aniquilaba la voluntad y tenía que quedarse ahí merodeando en la isla. Entonces Ulises, que tenía muy claro su propósito, le ordenó a los marineros de su tripulación que lo amarraran en el fondo del mástil. Y les entaponó con cera de miel los oídos, para que ellos no oyeran el canto. Pero él decidió que no se iba a poner el tapón, porque él era humano y se sabía débil y miserable. Lo que él hizo fue ordenar que lo amarraran para que incluso si él les pedía que lo soltaran porque el canto les resultaba muy irresistible, entonces lo amarraran con más fuerza. Y así logró llegar. Se puso casi loco, pero logró llegar. Entonces, lo que nos dice Elster es, en esencia, si hemos decidido que la democracia es el valor capital de la forma de organización política que nos hemos dado, tenemos que cuidarla de sus tentaciones, tenemos que cuidarla de sus posibles excesos, tenemos que protegerla y tenemos que ser capaces de asumir compromisos previos para cuidarla. Y por tanto, cuando se presenten obstáculos al funcionamiento de la democracia, es lícito que haya un órgano que extirpe esos obstáculos. Y finalmente, me dicen que me quedan 3 minutos, hace 2. Un profesor atípico, un norteamericano atípico que se llama Bruce Ackerman, escribió un libro en 3 volúmenes que se llama We the People, nosotros el pueblo, que es la expresión con que inicia la Constitución de los Estados Unidos. Contrario a todos los demás profesores, Ackerman lo que dice es, no es verdad que hay un conflicto entre democracia y control de constitucionalidad. No es verdad. Y no es verdad entonces que carezca de legitimidad democrática un tribunal o un juez que decida inaplicar o anular por contraria a la Constitución una ley. Y no hay conflicto, dice él, porque la democracia es como una avenida de doble vía. Y la dinámica de la democracia tiene picos, es decir, momentos en que se expresa de manera particularmente intensa, picos que es lo que pone en evidencia
la elevación del debate, la elevación de los niveles de participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos y tiene valles. Es decir, largos periodos de tiempo donde la gente no se entera de qué se está discutiendo en el Congreso, de qué está haciendo el gobierno. La gente vive en función del aparato normativo que existe, lo da por supuesto, pero vive una vida normal. Él dice, ese valle de la democracia es equivalente a esos prolongados periodos de tiempo en que la legislatura pasa sin mayores sobresaltos, en que los legisladores hacen, revisan leyes. Dice, esa es una manifestación normal de la democracia. Ahora, hay el pico, que es cuando suceden acontecimientos especialmente relevantes que convocan a la ciudadanía. Él dice, lo que mejor ejemplifica la idea del pico en su concepción de la democracia es el proceso de creación de la Constitución o el proceso de reforma de la Constitución. Entonces él concluye de esta manera: si la Constitución, que es el pico en los accidentes de la geografía política, es el instrumento normativo en el que se fundamentan los grandes valores del Estado de Derecho, si la Constitución es el pacto fundamental para la organización política del Estado, el que permite el reconocimiento de los derechos, el que impone los límites a los demás poderes, el Congreso que funciona durante larguísimos periodos de ausencia de sobresalto y que deriva sus competencias de una decisión adoptada en el momento de adopción de la Constitución, no tiene facultad para tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución, que es la norma que refleja como ninguna otra los mayores niveles de participación ciudadana, que expresa como ninguna otra la idea de la soberanía popular. Cuando el juez anula por contraria a la Constitución una ley, no está actuando contra la democracia, está actuando en defensa de la esencia de la democracia que encarna la Constitución. Esa discusión es muy rica, hay muchísimo más literatura sobre ella en Inglaterra, en Canadá, en América Latina, aquí poco, pero un poco. Hay mucho más, lo que no hay más es tiempo. Así que, señores, yo creo que me quedo no sé si me bajo. Bueno, hay que ser honestos. Lo malo de tener a Cristóbal como conferencista es que en algún momento se termine el tiempo, porque de verdad quisiéramos pasarnos un día entero. Sí, por favor. Quisiéramos tener un día entero con Cristóbal para aprovechar tanto conocimiento. Ustedes habrán notado, porque es obvio que Cristóbal haya participado del proceso de modernización y de reforma constitucional. Ese cerebro, esas ideas, evidentemente tenían que estar plasmadas en nuestra Constitución. Jóvenes, por razón de tiempo vamos a dar paso solamente a 5 preguntas. Sé que ustedes quisieran preguntar mucho más, pero me informan que estamos un poquito cortitos y tenemos unos panelistas con un tema sumamente interesante, también brillante, como el que acabamos de tener. Por lo tanto, vamos a tener 3 participaciones. Bien. Vamos a solicitar que por favor sean puntuales y que se refieran exclusivamente a preguntas para aprovechar el conocimiento del docente. Preguntas puntuales como si estuviéramos en el consulado. Pregunta y respuesta. Sí, buenas tardes, profesor. A raíz de un proceso llevado ante el órgano del cual formo parte, por la vía de la apelación, un abogado emitió un criterio como medio de defensa, del cual me gustaría abrir su opinión. Él decía que un tribunal del orden jurisdiccional, respetando el principio de los poderes del Estado, no podía regular una decisión dictada por un órgano edilicio. ¿Por un órgano? Edilicio. Un ayuntamiento.
Un acto administrativo dictado por un ayuntamiento, que no podía ser controlado por un órgano jurisdiccional, Ya. en virtud del principio de la separación de los poderes. Lo hacemos de una vez, ¿no? Mire, la Constitución del 2010 dispuso la creación de una serie de jurisdicciones especiales. Pero ella misma se encargó de diseñar una de esas jurisdicciones especiales, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y ella misma se encargó de hacerlo, no lo remitió al legislador, por lo menos para regularlo en sus fundamentos esenciales, porque el artículo 138 constitucional establece los principios rectores de la administración. Y dentro de esos principios, entre los que se encuentra el de jerarquía, el de colaboración, etcétera, 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 está el mandato del sometimiento pleno al ordenamiento jurídico de todos los actos y actuaciones de la administración. El sometimiento pleno. Fíjese que la fraseología que usa el constituyente es mucho más ambiciosa que el tradicional principio de legalidad. El mandato no es que los órganos del poder administrativo estén subordinados a la ley, no, es que estén subordinados al ordenamiento jurídico en su totalidad. Para que ese mandato de subordinamiento de la administración a el ordenamiento jurídico sea efectivo, se creó la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces, por supuesto que la jurisdicción contencioso administrativa y los tribunales que ejercen esas potestades allí donde la misma no ha sido puesta en funcionamiento de manera formal, tiene por mandato constitucional que someter a control todos los actos de cualquier órgano de la administración central, autónoma, descentralizada, que colidan con disposiciones del ordenamiento jurídico. Eso no amerita mayor discusión. Sí, buenas tardes, profesor. Me gustaría, profesor, que usted hiciera un poquito más explícito con los diferentes tipos de controles que usted ha planteado, tanto en el sistema estadounidense como en el sistema europeo. Usted explicó perfectamente el sistema estadounidense, que viene del sistema, lo que sucedió en ese sistema con relación al control difuso. Me gustaría saber por qué en Europa se trabajó más con el otro tipo de control, con el control concentrado. ¿Sería por el miedo que había con el sistema parlamentario o el procedimiento que había? Ya. Me gustaría saber, profesor. No, el problema fue de concepciones del derecho. Es decir, cuando Kelsen se plantea la cuestión, lo hace sobre la base de una observación y un estudio muy detallado de la experiencia norteamericana. Y Kelsen tenía dos objeciones muy importantes a la forma en que se había diseñado el sistema de control de constitucionalidad de la ley en Norteamérica. Él decía que porque el sistema norteamericano permite que, por su carácter difuso, que un juez declare una norma contraria a la Constitución y que esa norma continúe desplegando su vigencia. Eso aquí funciona también así. O sea, nosotros tenemos el sistema difuso y el sistema concentrado. Entonces él dice, si un juez
declara una norma contraria a la Constitución y mañana otro juez puede considerar lo contrario, entonces se está poniendo en entredicho el principio constitucional de igualdad que en el ámbito del ejercicio de las funciones jurisdiccionales o de la función jurisdiccional se resume en la máxima conforme la cual ante idénticos presupuestos de hecho deben aplicarse idénticos presupuestos de derecho. Por tanto, si un juez puede juzgar hoy que una norma es constitucional y otro puede juzgar mañana que no es inconstitucional, no se está juzgando con idénticos criterios la misma norma. Por un lado. Y por otro lado, él decía que el modelo difuso norteamericano también le planteaba un problema fuerte al principio también constitucional de la seguridad jurídica. Porque cuando un juez, o sea, la sentencia emanada de un tribunal es una norma jurídica. O sea, lo que hace un juez cuando elabora, cuando dicta una sentencia, es construir la norma para el caso concreto. Es decir, usted coge el Código Penal que dice que el homicidio se castiga con una sanción que va de entre 3 a 20 años de reclusión menor, y usted dice 17, o dice 9, o dice 4 y 6 meses. Es decir, usted tiene, la norma lo que hace es que formula, el código lo que hace es que formula un enunciado normativo que le permite al juez construir una norma a través de la sentencia para el caso. O sea, la sentencia es la norma del caso. Entonces, Kelsen dice, si la sentencia es una norma jurídica, lo propio de la norma jurídica es que genere expectativas de certeza, de seguridad en los miembros de la comunidad jurídica. El derecho es eso, la pretensión básica del derecho es ofrecer certeza, posibilidad de cálculo de lo que va a resultar de si hago o dejo de hacer tal o cual cosa. Entonces, si un juez puede decidir que una norma hoy es conforme a la Constitución, emitiendo con ello una norma, y otro juez puede decir mañana que no, entonces no hay seguridad jurídica porque los jueces pueden construir una Babel jurisprudencial en la que nadie tendrá seguridad respecto de nada. Y él no previó nunca la posibilidad de una especie de equivalente a la casación en la tradición francesa de la que nosotros como que formábamos parte. Pero es por ahí que andan las razones de Kelsen para diseñar otro modelo. Conste, le estoy diciendo eso, no es que esté de acuerdo con eso. Creo que se equivocó. Cristóbal, el pico de la prohibición del aborto en la Constitución, ¿se resuelve reformando la Constitución o con un código, como por ejemplo el Código Penal? No entendí, ¿de cuál es el tema? El aborto, el artículo 37. Yo no creo que haya que reformar la Constitución. No creo que la despenalización del aborto, en los supuestos en que se ha estado discutiendo, malformación congénita incompatible con la vida, riesgo de vida para la madre, o cuando el embarazo resulta de una violación, del crimen de violación, no creo que sea contrario a la Constitución. Yo creo que lo que resulta contrario a la Constitución es la penalización absoluta del aborto en cualquier circunstancia, porque no toma en consideración que la de la mujer es una vida, cuando la vida de la mujer está en peligro como resultado del embarazo, y por tanto le impone la obligación de llegar a término
un embarazo que va a concluir con la muerte de ambos, por necesidad. Entonces, eso sí a mí me parece que es, no, pero no inconstitucional, porque es demasiado elegante decir eso. Eso es cavernario. Esto no es jurídico, esa es una cuestión que es de índole cavernaria, creo yo. Pero eso es otra cosa.